Doctora, buenas noches. Mi nombre es Cristian Toledo. Es el video explicativo acerca del Matrix. Voy a compartir pantalla porque hice una pequeña diapositiva para poder explicar mejor mi tema. Déjeme ver por aquí si estaba. No le encuentro. Deme un segundito, estimada doctora. Deme un segundo, estimada doctora. Listo, ya le tengo. Estimada doctora, voy a empezar a compartir. Eh, yo tomé acerca de la Matrix en otra Matrix acerca de las violaciones de los derechos humanos en el sistema penitenciario en el Ecuador, que está ahora en apogeo, que está sucediendo mucho dentro de nuestro país. Entonces, es una crisis estructural, doctora, que compromete la dignidad, la integridad y la seguridad de las personas privadas de la libertad. La rehabilitación social entre el ideal y la realidad. Dentro del mandato constitucional, doctora, en la Constitución del 2008 de Montecristi recibe a la rehabilitación social como un proceso orientado a la reinserción efectiva de las personas privadas de libertad dentro de nuestra sociedad. Este modelo debería garantizar las condiciones dignas que respeten la integridad personal y promuevan la transformación social. Dentro de la realidad penitenciaria es muy diferente, ya que dentro del sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta dificultades que han derivado en violaciones sistemáticas de los derechos humanos, donde diversos estudios y sentencias judiciales evidencian que las cárceles no garantizan las condiciones mínimas de vida. Inclusive en muchos casos hemos visto que ni siquiera la vida dentro de las masacres, convirtiéndose en espacios de vulneración más que de rehabilitación dentro del marco jurídico. Dentro de nuestras obligaciones cumplidas, la Constitución del Ecuador de 2008 reconoce que el derecho fundamental a la integridad de las personas prohíbe expresamente los tratos crueles, inhumanos y desagradantes a cualquier contexto, incluida la privación de la libertad. Los tratados internacionales dentro de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos obligan al Estado ecuatoriano a garantizar condiciones de vida dignas en todos los centros de privación de libertad. El hacinamiento es la primera gran violación, ya que dentro de las causas estructurales del abuso sistemático de la prisión preventiva como medida cautelar, la falta de infraestructura adecuada para la población carcelaria, las políticas criminales populistas que priorizan el encarcelamiento, la ausencia de las alternativas efectivas para la privación de la libertad, dan consecuencias devastadoras como el deterioro crítico de las condiciones de la habilidad, la imposibilidad de garantizar la separación por categorías dentro de este tipo de hacinamientos. También el incremento exponencial de la violencia interna y el colapso de los servicios básicos dentro de los sistemas de seguridad, estimada doctora. La evidencia, la violencia y la tortura, la cara más brutal dentro de estos tipos de procesos, los tratos crueles, inhumanos, dentro de una documentación sistemática en casos de violencia física, psicológica contra personas privadas de la libertad, ejercidas tanto por agentes estatales como por otros internos. Los motines y masacres, muertes masivas, de enfrentamientos violentos, evidencian la pérdida total y el control estatal sobre los centros penitenciarios, la impunidad sistemática, doctora, la falta de investigación efectiva dentro de las violaciones de los derechos humanos, perpetuando el ciclo de violencia con consecuencias jurídicas y sin consecuencias jurídicas para los responsables de este tipo de casos. La corrupción, salud y alimentación es el triángulo de la indignidad para las personas que están sujetas a este tipo de problemáticas, la corrupción institucional, donde las prácticas ilícitas arraigadas dentro de los centros penitenciarios agravan inseguridad, limitan el acceso a derechos básicos y perpetúan redes criminales internas dentro de la cárcel. La deficiencia de salud, ausencia y atención médica oportuna y adecuada y condiciones insalubres generalizadas donde los internos se enferman gravemente, la integridad física, psicológica de las personas privadas de la libertad, una alimentación inadecuada, provisión deficiente de alimentos, donde no se cumplen los estándares nutricionales mínimos. El fracaso de la rehabilitación social
es el fracaso de la reinserción social que se ve obstaculizada por la carencia absoluta de políticas educativas y laborales efectivas dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Número uno, con la ausencia de programas educativos. Número dos, la inexistencia de oportunidades laborales. Y número tres, el abandono del acompañamiento psicosocial. Dentro del círculo del impacto social y jurídico existe el círculo vicioso donde se deslegitima el sistema, existe responsabilidad estatal, se reinciden y se marginan ciertos grupos sociales y la exclusión social es perpetuada. La crisis es estructural. Un hallazgo central dentro de de las violaciones de los derechos en el sistema de rehabilitación social del Ecuador refleja un incumplimiento sistemático y estructural del mandato constitucional y de los tratados internacionales de los derechos humanos. La dimensión estructural es el problema arraigado en políticas públicas deficientes, falta de voluntad política para reformas profundas, ausencia de recursos económicos suficientes y la debilidad institucional crónica del sistema. Dentro de la dimensión sistemática, las violaciones que afectan a toda la población carcelaria, patrones repetitivos y generalizados de vulneración, impunidad institucionalizada ante las denuncias, la reproducción continua de casos en condiciones indignas. Tenemos que buscar un camino hacia la transformación. ¿Cómo? Buscando reformas profundas, que exista inversión dentro de la infraestructura, mecanismos de control, donde se fortalezca el sistema de suspensión independiente y prevención de tortura dentro de las cárceles, también la garantía de los derechos, donde el Estado asegure el acceso universal a la salud, educación, alimentación y un trabajo digno a las personas que están dentro de los centros de privación de libertad. Eso es todo cuanto puedo yo decirle acerca de la Matrix que realicé en Excel para el trabajo. Le agradezco una excelente noche, estimada doctora.